Queridos oyentes, en la grabación de hoy me gustaría hablarles sobre un tema, salvado o engañado. Este tema constará de dos partes. Una parte es una revelación que el Señor me dio y que les voy a contar justo al principio, después de lo cual me gustaría hablarles sobre un texto de Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 27. Primero comenzaré con la revelación. Hace algún tiempo el Señor me mostró una revelación, una visión que fue muy impactante para mí. Y sucedía que yo caminaba y delante de mí iba el Señor Jesús. Y se encontró con una persona que en la vida en la tierra era muy conocida. Ahora déjenme decirles que también supe el nombre, si lo miré. Entonces era una persona que en la tierra era conocida por una tercera parte de la población de la tierra de su época, y también dijo su nombre. Y cuando el Señor Jesús llegó junto a él, lo miró. Y esa persona le preguntó, ¿me conoces, Señor? Y el Señor Jesús respondió, no te conozco. Y entonces esa persona se sentó y gritó diciendo, Señor, ¿cómo que no me conoces? Si un tercio de la superficie de la tierra me conoce, fui muy conocido en la tierra, tú me conoces. Y el Señor Jesús le repitió, no te conozco. Entonces, ahora, ¿qué les puedo decir? Que en el momento en que miré a esa persona me di cuenta de que en la tierra solo hicieron cosas terrenales. No hicieron nada para el Señor, así que no hicieron nada para el cielo, aunque en la tierra fueran muy conocidos. El Señor Jesús no lo reconoció. Siguió y la persona cayó al suelo gritando, Señor, ¿cómo no me conoces? Y mientras el Señor Jesús seguía adelante, había otra persona más. Esta segunda persona era un hombre que en la tierra difundió la palabra del Señor. Y en el momento en que el Señor Jesús estaba frente a él todavía tenía delante de sí como una canasta con comida y todavía seguía comiendo esa comida. Así que era la enseñanza que él había dado en la tierra, y noté que su enseñanza era negra. Y en la presencia del Señor Jesús fue derribado al suelo por una fuerza. Al caer al suelo, hasta la comida se le salió. Y el Señor Jesús miró enojado y escupió sobre su comida. Ahora, no sé, tal vez toda esta revelación sea bastante impactante, pero deben saber que todo tiene un significado. Entonces, lo que él comía, o sea, la enseñanza que él daba, no era verdadera y el Señor Jesús la escupió, es decir, la despreció. Su enseñanza y él quedaron tirados en el suelo. Yo así me quedé en shock cuando vi estas cosas. Me horroricé y no pude decir nada porque no me lo esperaba. Dios mío, ¿qué será de mí? Entonces, cuando vi que esa persona se tiró al suelo para enseñar a otros, pero enseñaron mentiras, quise ver los desastres que causan quienes enseñan falsedades. Entonces la presencia del Señor Jesús lo tiró al suelo y lo dejó como muerto, y el Señor Jesús escupió sobre la comida que él todavía estaba comiendo, señal de que despreciaba su comida. Porque él no dio una comida verdadera, no esparció la verdad en este mundo. Y yo estaba tan sorprendido y dije, Señor, ¿cómo es esto? ¿Qué va a pasar? Pero no pensé más allá. Y el Señor Jesús dio unos pasos hacia adelante, y cuando vi que dio unos pasos hacia adelante, yo me quedé un poco más atrás. Pensé que ahora yo era la tercera persona a quien el Señor Jesús debía dirigirse, y eso me vino a la mente. ¿Ni a mí me conoce? Y por el shock y el gran miedo que sentí, ni siquiera pude mirarlo, solo miré sus pies.
y el Señor Jesús se volteó y me mostró las manos, me saludó así con la mano. Eso es algo que hasta ahora no entiendo. Todo lo demás lo entendí, pero eso no lo entiendo. ¿Por qué? Me hizo una señal con 2 dedos. O sea, no me llamó con un dedo para que me acercara, me hizo la señal con 2 dedos. No sé qué significa eso, qué quiere decir con eso de los 2 dedos, pero de todas formas fui hacia él y me tomó y me puso en una balanza. Acepté decirles que si llegamos a ser salvados, sí seremos puestos en la balanza. Entonces, ningún hombre sobre la faz de la tierra que esté vivo escapará del juicio del Señor. Los que seamos salvados seremos pesados y dependiendo de cómo seamos encontrados, seremos recompensados más o menos. Pero aquellos que no son salvados, los que no son conocidos por el Señor, terminan por no ser salvados, se quedan atrás del Señor y ya no van a donde va el Señor. Ahora, dicho esto, esa fue una revelación que el Señor me mostró y una especie de señal de advertencia. Para reflexionar, ¿somos salvados o engañados? Y me gustaría entrar en un texto de la Biblia que aclara estas preguntas, ¿no? Si estamos salvados o engañados. Y me gustaría leerles el texto de la Biblia que se encuentra en Mateo capítulo 7, con el versículo 15 hasta el 27 se los leo brevemente para que vean lo que dice el Señor. Aquí el Señor Jesús habla a la multitud y dice, cuídense de los falsos profetas. Ellos vienen a ustedes vestidos con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Los conocerán por sus frutos. ¿Se recogen uvas de espinos o higos de cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos y el malo frutos malos. El bueno no puede dar malos frutos, ni el malo puede dar buenos. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Solo entrará en el reino de los cielos quien hace la voluntad de mi Padre, no solo quien dice Señor, Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que practican la iniquidad. Por eso, quien oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, cayó la lluvia, vinieron las inundaciones, soplaron los vientos y golpearon aquella casa, pero no se derrumbó, porque tenía su fundamento sobre la roca. Quien escucha mis palabras y no las practica es como el hombre insensato que construyó su casa sobre arena. Llegó la lluvia, las inundaciones y los vientos, y la casa se derrumbó con gran ruina. Después de que Jesús terminó estas palabras, Noradea quedó asombrada por sus enseñanzas, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como lo hacían sus escribas. No hablo mucho sobre esta prueba, pero voy a tocar algunos puntos que el texto explica. Y la primera pregunta para entender, ¿será que este relato está dirigido solo a los profetas o a todos los que escuchaban este mensaje? Y si miramos con atención en el versículo 15, como dice, cuídense de los falsos profetas, entonces los profetas están en tercera persona. Sí, la segunda persona son Jesús y los demás. Cuídense de los falsos profetas. Así que está dirigido a las multitudes, no solo a los profetas. Cuídense de los falsos profetas. La pregunta es si es una advertencia a los profetas para no usar estos dones, ya que podrían ser tentados por Satanás. ¿Eso quiere enseñarnos el Señor Jesús? Y vemos en el versículo 15 que esta advertencia está dirigida a todos los oyentes. Jesús habla a las multitudes, no solo a los profetas. ¿Por qué debemos cuidarnos de todos los profetas o solo de los falsos? El relato aclara que debemos cuidarnos de los falsos profetas, pero no de todos los profetas. Sería un error hacerlo. No debemos cuidarnos de todos los profetas, solo de aquellos que mienten. ¿Cómo diferenciamos a los buenos de los malos profetas? Algunos, por sus hechos, el profeta falso hace cosas malas, el profeta verdadero hace cosas, el profeta verdadero
hará cosas buenas. Y ahora el error más grande que he observado viene del hecho de que no entendemos cuáles son las obras de un profeta y atribuimos sus obras a lo que produce su presencia o cuando él ora. De hecho, si pensamos en la profecía, no es el profeta quien produce la profecía, sino que Dios la da. Así que no es la obra del profeta. El profeta solo transmite lo que Dios ha dicho, pero es Dios quien la da. Así que la obra del profeta no es la profecía en sí. Es un esfuerzo humano relatar lo que ha escuchado. Eso es la obra del profeta. La sanidad no es quien ora por la sanidad quien produce la sanidad. La sanidad es producto de Dios, es el esfuerzo de Dios. La sanidad o la pequeña parte que tiene quien ora es muy pequeña en comparación con la sanidad en sí, así que la sanidad es producto de Dios y no de quien sana. La acción es de Dios, Dios hizo la acción. Nosotros solo oramos, o la persona a través de la cual se hace este milagro de sanidad hizo un esfuerzo mínimo, oró, puso la mano, ungió y así sucesivamente. Pero Dios es quien hace la obra, así que la acción no es de quien sana, sino del Señor. Dicho esto, me gustaría continuar para que entendamos cuál es la acción de un profeta. Recibir un don no implica tener carácter. El carácter se construye personalmente. Entonces, el hecho de que recibamos dones de Dios, eso es un bono que recibes o no recibes. Pero lo que haces con el bono que recibiste de Dios, esa es tu acción, es tu acción. El hecho de que recibamos dones o que alguien haya recibido dones y sea profeta, eso no significa que ya no tenga que luchar con su vieja naturaleza. Eso no significa que haya recibido un poder de santidad, de tal manera que ya no tenga que luchar con su vieja naturaleza. Y él debe seguir luchando y debe santificar su vida y debe seguir caminando, guiado por su nueva naturaleza, la que Dios nos ha dado. Entonces, si nosotros como profetas, o los que sanan, o los que hacen milagros, si no luchamos día a día para crucificar nuestra vieja naturaleza, vamos a vivir guiados por ella y nuestras acciones serán malas. Para un ejemplo más bíblico y claro, veamos al profeta Balaam sin mucha explicación. Si leen la Biblia, van a descubrir que él escuchaba las palabras de Dios, así que era profeta, escuchaba las palabras de Dios y lo vemos. Veamos sus hechos, lo que hizo. Él fue con Balac y le enseñó a Balac qué hacer para maldecir al pueblo de Dios, a los hijos de Israel. ¿Y qué les enseñó? Que pusieran a sus mujeres o a sus hijas a bailar con los hijos de Israel para tentarlos y hacerlos pecar, porque así ya no serían amados por Dios y Dios los castigaría alejándose de ellos. Entonces, estos son los hechos de Balaam. Eso es lo que hizo ahora. Pregunta, ¿estaba Balaam del lado de Dios? De ninguna manera. Balaam, por lo que hizo, luchó contra Dios. ¿Estaba Balaam guiado o respetó Balaam la ley de Dios? Amar a su prójimo como a sí mismo, amar a Dios. Con todo su poder, con todo lo que era, ni de lejos amó a Dios. ¿En qué caso luchó contra Dios? Ese es el acto de Balaam y por el hecho de que hizo esas cosas malas. ¿Qué pasó? Llegó a ser un hechicero, llegó a ser un hechicero, ya no fue profeta, se volvió hechicero y murió como hechicero por haberse opuesto a Dios. Si revisamos el texto de Mateo, vean lo que dice el versículo 21. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, solo quien cumple la voluntad del Padre. Entonces, como profeta puedes cerrar como cualquiera, no hacer ni seguir la voluntad de Dios y actuar según tu vieja naturaleza. Corres el riesgo de perder tu salvación, de ser engañado y creer que vas bien con tu Señor.
Y si miramos más adelante, en el versículo 22, hay muchos que en el versículo 22 dicen algo así. ¿Con qué poder trabajaron estos profetas? ¿No está claro que trabajaron con el poder del maligno? De ninguna manera Jesús no dice eso. Cuando ellos dicen, muchos me dirán en aquel día, así que no serán pocos los que en aquel día me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no expulsamos demonios en tu nombre y no hicimos muchos milagros en tu nombre. Jesús no les dice que actuaron con el poder de Satanás, ni hablar de eso. No dice eso porque no fueron ellos quienes hicieron el milagro, sino el Señor Jesús quien hizo el milagro. No fueron ellos quienes sanaron, sino el Señor Jesús, así que Él no puede contradecirse. Sus hechos son malos porque han obrado así. Vean el versículo 23. Entonces les diré claramente, no los conocí. Entonces, ¿cuál es su problema? ¿Que no fueron conocidos por el Señor Jesús? Eso es un problema. Y el segundo, apártense de mí todos ustedes que practican la iniquidad. Entonces estas personas actuaron en contra de la ley de Dios. Así que dos cosas. No fueron reconocidos por Cristo y actuaron en contra de la ley de Dios. Entonces esa fue su culpa. No fue culpa de que profetizaron, no fue culpa de que hicieron milagros, porque no fueron ellos quienes los hicieron. Entonces, su parte es una parte pequeña, pero sus acciones son malas porque actuaron fuera de la ley de Dios, actuaron fuera de la ley de Dios. Sí. Entonces, no podemos decir que esos profetas y esos fueron inspirados por demonios, no se trata de eso. Ahora, si usé dos expresiones para hacerme entender aún más claro, ¿yo qué veo aquí, Dios o el Señor Jesús? No nos advierte para cuidarnos de los profetas o falsos profetas, ni para dejar de trabajar con los dones o convertirnos en profetas. Eso no nos interesa. Y yo creo además que el Señor Jesús, aquí quiero decir algo completamente diferente, el Señor Jesús cuando nos presenta una verdad, nos presenta la situación más imposible para abarcar todas las situaciones. Entonces una situación menos probable es que hagamos pues milagros, tener los dones del Espíritu Santo y todo eso, ser engañado porque tus obras son malas y no trabajas en la ley de Dios, no estás del lado del Señor. Así que eso es todo. Este es un ejemplo que se encuentra muy raramente o es menos probable que suceda. ¿Por qué hace eso Jesús? Presenta la verdad de esa manera para que nosotros, todos los demás, estemos incluidos en lo que Él dice. Entonces, si profetas, si aquellos que hacen milagros ven estos milagros de Dios y aún así caminan según su vieja naturaleza, pueden engañarse y no ser reconocidos por el Señor Jesús y actuar fuera de la ley de Dios. En otras situaciones, estos casos de engaño pueden ser mucho más comunes. Entonces, en el caso de que ni siquiera hayas probado los dones del Espíritu Santo, el riesgo de cometer estos errores es mucho, mucho mayor. Aunque aquellos que ven milagros y los que llegan a estar cerca del Señor pueden ser engañados y ni siquiera ser amigos del Señor Jesús. Para que este texto sea aún más claro, me gustaría darles dos ejemplos, para que veamos qué significa ser amigo y qué significa ser alguien que quebranta la ley del Señor. Vamos a ver qué significa. Miren lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 26, versículo 50. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué significa esto? Esos son conocidos por el Señor Jesús, así que eres conocido por el Señor Jesús y puedes llegar a ser como un conocido cercano a Él. Si haces la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, entonces si hacemos la voluntad de Dios, somos conocidos por el Señor Jesús. Y miren, les doy otro ejemplo en Juan capítulo 15, versículo 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.
Entonces todavía, como amigo, todavía eres conocido por el Señor Jesús, pero ya un extraño no puedes decir que es conocido por ti, pero a tu mamá, papá, hermano, hermana y amigo los conoces. Entonces, de la misma manera, usa este ejemplo el Señor Jesús, que nosotros debemos ser al menos conocidos por el Señor Jesús, que no seamos extraños y que lleguemos a ser conocidos por el Señor Jesús. Si hacemos la voluntad del Padre, si hacemos la voluntad del Señor del Padre. Y ahora me gustaría dar algunos ejemplos más para ver cuándo hacemos la voluntad del Padre, cuándo llegamos a ser conocidos, cuándo el Señor Jesús. Sigo dando ejemplos de los profetas porque pueden causar mucho daño, pero eso no implica que debamos evitar ser profetas para no irnos al otro extremo. Hay ciertos extremos que sí piensen, un profeta que tiene cierta presencia en la iglesia y cierta autoridad entre los creyentes, ¿qué desastres puede causar si se deja guiar por su vieja naturaleza y manipula a la iglesia y pone a la iglesia en contra del pastor? ¿Cuánto daño puede causar en la iglesia? Cumple la ley de Cristo o la ley de Dios, ama a Dios. Cuando hace eso, les digo que no es por su naturaleza antigua. Si levanta a la iglesia contra el pastor, si divide la iglesia, si no se somete ni tiene intención de someterse, como dice la palabra del Señor, sométanse en el amor de Cristo. Así que por causa de Cristo sometámonos unos a otros. Y no rompamos las iglesias, no usemos los métodos del maligno, no hagamos la voluntad del maligno, hagamos la voluntad del Señor. ¿Quiere el Señor que destruyamos iglesias o dañemos a los débiles? Si miran con atención cualquier ruptura de iglesia, los débiles caen. Sepan que he visto muchas rupturas de iglesias y muchos de los débiles que estaban en las iglesias han caído. Si eres desobediente y desleal, haces la voluntad del Señor. Observa cómo puedes tener todos los dones, pues son algo que no merecías, pero Dios te los dio. A Dios no le pesa el don que puso en ti, pero se te exige aún más que a los demás, mucho más que a los demás. Entonces, si eres desobediente y desleal, ¿le sirve de algo tu obra al Señor? No, porque llegas a ser desconocido para el Señor. Si crees ser más iluminado que otros y no obedeces, y si en ti fermenta el orgullo, ¿eres obediente al Señor? ¿Haces tú la voluntad del Señor en la iglesia cuando eres orgulloso y eres guiado por tu vieja naturaleza? Si no vienes a la iglesia, haces la voluntad del Señor, no haces la voluntad del Señor. Entonces, ahora estás en esta prueba, no haces la voluntad del Señor. Luego reflexiona sobre el ejemplo que das a los demás. Si no asistes ni amas la iglesia, si la odias y crees saber más que los demás por orgullo, cumples la voluntad del Señor, eres guiado por el Espíritu Santo como hombre nuevo. Ni hablar de eso, solo piensa, si no vienes a la iglesia, ¿qué ejemplo eres para los de tu familia? Si tú, como padre, como madre, como papá o mamá, no vienes a la iglesia y no haces otra cosa más que criticar todo el tiempo a los pastores y a los que sirven, ¿qué crees que harán tus hijos? Sepan que yo también he visto eso. Incluso en nuestras iglesias, que saben qué hacen los niños o siguen criticando y no creen ni escuchan al pastor. ¿Por qué? Porque ven a sus padres y copian a sus padres. La pregunta es, ¿estos niños seguirán a la iglesia? Ni pensarlo, pronto olvidaron que la iglesia existe. Entonces lo que somos pesa mucho más que lo que decimos, lo que hacemos, eso es lo que somos. El Señor Jesús nos llama aún más la atención de que vendrá la prueba sobre nuestra vida. Entonces, si ahora siembras heno, paja y caña y no recoges perlas y oro, tarde o temprano, de hecho, ¿qué estás haciendo hoy? Tú pones arena en tu raíz, tú construyes una casa sobre la arena, que se va a derrumbar en el día de la prueba, se va a derrumbar y la caída será grande.
entonces perderás tu fe, no serás reconocido por el Señor Jesús. El Señor Jesús pasará junto a ti y seguirá adelante. Así como junto a aquel que aprendió mal, que se alimentaba de enseñanzas falsas, o como aquel que solo trabajaba para la tierra, ese gritó y lloró: Señor, ¿no me conoces? Jesús respondió: No, no te conozco. Entonces, yo creo que la advertencia de hoy debemos tomarla en serio, porque el Señor Jesús también nos la dijo con mucha seriedad y la escribió en su palabra. Salvos, se engañaron. Si estamos edificados como hombre nuevo, somos salvos. Pero si aun teniendo el don, sembramos en nuestra vieja naturaleza y recogemos heno, paja y caña, vendrá la prueba y caerás. Podría dar otro ejemplo, pero vi a alguien, no puedo dar detalles. Vi a alguien que, en una prueba médica, llegó a una situación muy crítica y en una prueba de enfermedad fue tan fuertemente tentado que llegó a perder la fe y a hablar en contra del Señor. Entonces, si nosotros juntamos seno, paja y caña, cuando venga la prueba, cuando soplen los vientos y la lluvia, va a golpear. En nuestra casa, en la casa de la fe, nos vamos a derrumbar y vamos a perder la fe, vamos a perder la fe. Y entonces el Señor Jesús va a decir que no nos conoció, no nos conoció. Ahora, el reto es hacer la voluntad de Dios y no olvidar que cada día debemos hacer la voluntad de Dios y no luchar contra la voluntad de Dios. Porque entonces, si luchamos contra la voluntad de Dios, seremos engañados. Sin importar cuántos dones tengamos, los dones no son lo importante. Los dones son algo que hemos recibido. Lo importante es lo que hacemos, lo que dejamos salir de nosotros, el hombre nuevo o el hombre viejo, la voluntad del Señor, o trabajamos en contra de la voluntad de Dios. Les agradezco que me hayan escuchado y espero que hayan entendido este mensaje, aunque es un mensaje bastante difícil, pero espero que con la ayuda del Señor lo hayan entendido y que les sea de utilidad, que el Señor los bendiga en todo lo que hagan. Amén.